Capítulo 18. Del desmentir. Pero acaso se me diga que este designio de servirse de sí mismo como asunto de lo que se escribe sería excusable en los hombres singulares y famosos que por su reputación hubieran inspirado curiosidad de su conocimiento. Verdad es, lo reconozco y lo sé muy bien, que para ver a un hombre como los hay a millares, apenas si un artesano levantará la vista de su labor, mientras que para contemplar de un personaje grande y señalado la entrada en una ciudad, los obradores y las tiendas se quedarían vacíos. A todos sienta mal el exteriorizar sus acciones, menos a aquellos que tienen por qué ser imitados y de quienes la vida y opiniones pueden servir de patrón. César y Jenofonte tuvieron materia sobrada en que fundar y fortalecer su narración con la grandeza de sus hazañas, como en una base justa y sólida. Por lo mismo son de desear los papeles diarios de Alejandro el Grande y los comentarios que de sus gestas dejaran Augusto, Catón, Sila, Bruto y otros. De hombres así gusta estudiar las figuras aun cuando no sean más que representadas en piedra y en bronce. Si bien es muy fundada esta reconvención, declaro que a mí me alcanza muy poco. Yo no recito mis versos a cualquiera, sino a mis amigos y cuando me lo ruegan, no en todas partes y ante todo el mundo, como muchos que no tienen reparo en leer sus escritos en el foro o en los baños públicos, decía Horacio. Yo no fabrico aquí una estatua para que se ostente luego en la plaza de una ciudad, ni en una iglesia, ni en ningún lugar público. No es mi propósito llenar estas páginas de frases aparatosas. Escribo cual si hablara con alguien en secreto, nos decía Percio, para ponerla en el rincón de una biblioteca y para distracción de un vecino, pariente o amigo que tenga el placer de familiarizarse aún con mi persona por medio de esta imagen. Los otros hablaron de sí mismos por encontrar el asunto digno y rico. Yo, al contrario, por haberlo reconocido tan estéril y raquítico que no puede echárseme en cara sospecha alguna de ostentación. Yo juzgo de buen grado las acciones ajenas, de las propias doy poco que juzgar a causa de su insignificancia. No encuentro tanto que alabar que no pueda declararlo sin avergonzarme. Holgaríame mucho el oír así a alguien que me relatara las costumbres, el semblante, el continente, las palabras, las cosas más baladíes y las acciones todas de mis antepasados. Cuán grande sería mi atención para escucharle, y en verdad que emanaría de una naturaleza pervertida el menospreciar los retratos mismos de nuestros amigos y antecesores, la forma de sus vestidos y de sus armas. De ellos guardo yo religiosamente escritos, rúbricas, libros de piedad y una espada que les perteneció. Y tampoco he de apartar de mi gabinete las largas cañas que ordinariamente mi padre llevaba en la mano. El vestido y el anillo de un padre son tanto más caros a sus hijos cuanta mayor afección les inspira su memoria, nos decía San Agustín. Si los que me siguen son de entender diferente, tendré con qué desquitarme de su ingratitud, pues no podrán hacer menos caso de mí del que yo haré de ellos cuando llegue el caso. Todo el comercio que yo mantengo aquí con el público se reduce a tomar prestados los útiles de su escritura más rápida y más fácil. En cambio, impediré quizás que algún trozo de manteca se derrita en el mercado. Muchas veces me permitiré vestir a los escombros con amplia túnica, decía Catulo. Y aun cuando nadie me lea, perdí mi tiempo por haber empleado tantas horas ociosas en pensamientos tan útiles y gratos. Moldeando en mí esta figura, me fue preciso con tanta frecuencia acicalarme y componerme para sacar a la superficie mi propia sustancia, que el patrón se fortaleció y en cierto modo se formó a sí mismo. Pintándome para los demás, heme pintado en mí con colores más distintos que los míos primitivos. No hice tanto mi libro como mi libro me hizo a mí. Este es consustancial a su autor, de una ocupación propia. Parte de mi vida, y no de una ocupación y fin terceros y extraños, como todos los demás libros.
Perdí mi tiempo por haberme dado cuenta de mí mismo de una manera tan continuada y escuadriñadora. Los que se examinan solamente con la fantasía y de palabra no se analizan con exactitud igual, ni se penetran como quien de sí mismo hace su exclusivo estudio, su obra y su oficio, comprometiéndose a un largo registro con toda la fe de que es capaz e igualmente con todas sus fuerzas. Los placeres más intensos, si bien se dirigen al interior, propenden a no dejar traza ninguna y escapan al análisis no solamente del vulgo, sino de las personas cultivadas. ¿Cuántas veces no me alivió esta labor de tristezas y pesadumbres? Y deben incluirse entre ellas todas las cosas frívolas. Dotónos la naturaleza de una facultad amplia para aislarnos y con frecuencia a ella nos llama para enseñarnos que nos debemos en parte a la sociedad, pero la mejor a nosotros mismos. Con el fin de llevar el orden a mi fantasía hasta en sus divagaciones para que obedezca a mi proyecto y para impedir que se evapore inútilmente, nada hay como dar cuerpo y registrar tantos y tantos pensamientos menudos como a ella se presentan. Oigo mis ensueños porque mi propósito es darles cuerpo. Entristecido a veces porque la urbanidad y la razón me imposibilitan de poner al descubierto alguna acción, ¿cuántas veces la llamé aquí no sin designio de público provecho? Y sin embargo, estos latigazos poéticos, pim en el ojo, pam en el hocico, pum en la costilla del mico, decía Marot en su epístola, se imprimen todavía mejor en el papel que en la carne viva. Nada de extraño hay en que mi oído ponga más atención en los libros desde que estoy al acecho para ver si puedo apropiarme de alguna cosa con que esmaltar o solidificar el mío. Yo no he estudiado para componer mi obra, pero estudié algún tanto por haberlo hecho. Si puede llamarse así al desflorar y pellizcar por la cabeza o por los pies ya a un autor, ya a otro, no para formar mis opiniones, sino para fortalecerlas cuando estaban ya formadas, para secundarlas y venirlas en ayuda. Mas, ¿a quién otorgaremos crédito, hablando de sí mismo, en una época tan estropeada como la nuestra, en atención a que hay pocos o ningunos a quienes, hablando de los demás, podamos dar fe? El signo primero en la corrupción de las costumbres es el destierro de la verdad, pues, como decía Píndaro, el ser verídico es el comienzo de toda virtud y la primera condición que Platón exige al gobernador de su república. Nuestra verdad actual no es lo que la realidad muestra, sino la persuasión que acierta a llevarla a los demás, de la propia suerte que llamamos moneda no solamente a la que es de buena ley, sino también a la falsa que circula. Silvano Masiliensi, que vivió en tiempos del emperador Valentiniano, dice que en los franceses el mentir y perjurar no es vicio, sino manera de hablar. Quien quiera sobrepujar ese testimonio podría decir que ahora la cosa se trocó en virtud. Todos se forman y acomodan a la mentira como a una justa honorífica. El disimulo es uno de los méritos más notables de nuestro siglo. Por eso he considerado muchas veces de dónde podía provenir la costumbre que religiosamente observamos de sentirnos agriamente ofendidos cuando se nos acusa de este vicio que nos es tan ordinario y que constituye la mayor de las injurias que de palabra puede hacérsenos. En este punto entiendo que es natural defenderse con mayor ahínco de los defectos que nos dominan más. Diríase que al resentirnos de la censura conmoviéndonos, nos descargamos en cierto modo de la culpa. Si incurrimos en ella, al menos condenámosla aparentemente. ¿No será también la causa el que esta acusación parece envolver la cobardía y flojedad de ánimo? ¿Puede existir ninguna que supere a desdecirse de la propia palabra y del propio conocimiento? Es el mentir, feo vicio, que un antiguo pintó con vergonzosos colores cuando dijo que es dar testimonio de menospreciar a Dios al par que de temer a los hombres.
Es imposible representar con mayor elocuencia el horror, la vileza y el desarreglo que constituyen la esencia de la mentira, pues ¿qué puede imaginarse más villano que el ser cobarde para con los hombres y bravo para con Dios? Guiándose nuestra inteligencia por el solo camino de la palabra, el que la falsea traiciona a la sociedad pública. Es el único instrumento por cuyo concurso se comunican nuestras voluntades y pensamientos. Es el intérprete de nuestra alma. Si nos falta, ya no subsistimos ni nos conocemos los unos a los otros. Si nos engaña, rompe todo nuestro comercio y disuelve todas las uniones de nuestro pueblo. Ciertas naciones de las Indias Nuevas, no hay para qué citar sus nombres, no existen ya, pues hasta la cabal abolición de los mismos y hasta ignorar el antiguo conocimiento de los lugares ha llegado la desolación de esta conquista sin ejemplo. Decíamos que ciertas naciones de las Indias Nuevas ofrecían a sus dioses sangre humana y la sacaban de la lengua y de los oídos para expiación del pecado de la mentira, tanto oída como proferida. Decía Lisandro que a los muchachos se los divierte con las tabas y a los hombres con las palabras. Cuanto a los usos diversos del desmentir, las leyes de nuestro honor en este punto y las modificaciones que las mismas han experimentado, remito a otra ocasión el decir lo que sé. Enseñaré al par a serme dable la época en que comenzó esta costumbre de pesar y medir tan exactamente las palabras y de hacer que de ellas dependiera nuestra reputación, pues fácil es convencerse de que no existía en lo antiguo, en tiempos de griegos y romanos. Por eso me ha parecido nuevo y extraño el verlos desmentirse e injuriarse sin que ninguna de las dos cosas constituyera motivo de querella. Sin duda, las leyes de su deber tomaban otro camino distinto de las nuestras. A César se le llama ya ladrón, ya borracho en sus barbas, y vemos que la libertad en las invectivas que se lanzaban los unos contra los otros, hasta los más afamados caudillos de una y otra nación, las palabras se contestan solamente con las palabras, sin que sobrevenga consecuencia mayor.